Bienvenidos sean todos ustedes, compañeros y compañeras y maestro que me están escuchando. Yo soy Sofía Carolina Damas Castro y les deseo un excelente día. Para comenzar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de el libro Prehistoria, el largo camino de la humanidad, escrito por Víctor Manuel Fernández Martínez. En específico, el capítulo 4, El gran camino, inicios de la agricultura y la domesticación. Del punto número 3, las primeras sociedades sedentarias, poblados y cultura material. Ok, para comenzar, las primeras intenciones de establecer una economía neolítica se encuentran en el suroccidente de Asia, en regiones como el actual Irán, Irak, Afganistán, Turquía, Siria, Arabia Saudita y Yemen. A esto se le denominó creciente fértil, ya que fueron favorecidas por el aumento de temperatura y la humedad que trajo el Holoceno, a pesar de que fueran regiones secas. Esto hizo que creciera en abundancia la vida vegetal y animal y que el hombre empezara a domesticarlos. El hombre se asentó en zonas de cabeceras de ríos con baja temperatura y más arboladas. En el periodo natufense, milenios anterior al Neolítico, las sociedades ya construían casas de piedra, madera y adobe. También tenían cementerios cercanos y no aislados, como en la época del Paleolítico final. Esto ya mostraba que las agrupaciones ya eran estables, porque anteriormente se enterraban los muertos por donde pasaban y seguían su viaje, seguían viajando. Pero ahora, ya que estaban asentados, estaban estables en un lugar, tenían un lugar en específico para enterrar a sus muertos, y las agrupaciones enterraban a los muertos con ornamentos, incluso con perros domesticados, ya que no se iban a marchar de ahí. En sus asentamientos se encontraron objetos artísticos hechos de barro o piedra, como figura humana o animal, y también los cráneos de sus muertos. Se les extraía para reforzar una conexión espiritual entre el mundo interior y exterior. En los cementerios se encontraron una gran cantidad de cadáveres de niños. Esto se debe, los arqueólogos piensan, ¿no?, que fue una solución a la presión demográfica. Era como método para reducir la población, el infanticidio. Bueno, en estas regiones se descubrieron materiales que eran de origen exterior. Esto indica que existía un intercambio comercial entre tribus lejanas, ya sea de materiales preciosos como basalto, negro y obsidiana, y también se intercambiaban mujeres. En esta región se tardó en inventar la cerámica, algo que en otros lugares, casi anteriores al Neolítico, ya se practicaba, como en el lejano oriente. Durante el Neolítico, hablando acerca de los hallazgos arqueológicos, se encontraron que durante el Neolítico desaparecieron microlitos, que son talladuras humanas muy pequeñas, diminutas, que se daban en soportes de madera, que eran en abundancia en el Mesolítico, pero estas fueron reemplazadas por puntas más grandes, con diferentes formas. Algo que ya se hacía en el Paleolítico superior, pero ¿qué pasa? Los animales son los mismos. ¿Por qué ese cambio en la forma de las puntas? Bueno, se piensa que eso se debe a que se usaba en guerrillas contra otras tribus, y las pruebas fueron de que estos puntas se encontraron con cadáveres de personas. Estas guerras incrementaron la violencia, y con esto empezaron los hombres a buscar protección. Para eso se construyeron murallas. Empezaron a construirse murallas, empezaron a construirse fosas, como las que rodeaba Jericó, con una altura de 8 metros. La torre en específico, que se encuentra dentro de la muralla de Jericó, de la ciudad de Jericó, esto nos mostraba que si hubiera sido con una función, con un fin militar, la torre fuera hacia afuera, estuviera afuera. Pero si se encuentra adentro, los arqueólogos le dan un significado simbólico, reflejando la jerarquía frente a otras ciudades que no tenían murallas y se consideran menos importantes. Regiones como
la actual Turquía, Jordania, Siria, esas ciudades, esas regiones. La civilización Katalyok de Turquía carecía de calles y sus casas compartían pared, casi como las de Infonavit, más o menos. Solo que estas eran tan pegadas que las escaleras llegaban hasta el techo y a través del techo se comunicaban los vecinos. Hola, ¿qué pasó, vecino? ¿Tendiendo ropa? Más o menos así. Bueno, una de las causas que se tiene en la explicación de estas aldeas pequeñas es por el aumento demográfico. Entre las civilizaciones no existe una diferencia clara en cada una de ellas, ya que tenían prácticas muy similares. Por ejemplo, los muertos. Los muertos se enterraban en las casas o en un hoyo de basura. Se les extraía el cráneo, tanto a adultos como a niños, sin importar el género, y los emplastaban con arcilla. En los ojos se les añadían conchas y se enterraban en un lugar diferente de la casa. Esa práctica era semejante en otras civilizaciones, al igual que conservar cráneos de líderes que eran de gran autoridad social. Eso se hacía con el fin de rendir culto a los antepasados que cuidaban a la sociedad. Otra práctica que se tiene registros es la manera de almacenar comida. Antes tenían depósitos comunitarios. En estos edificios enormes también se encontraron cadáveres enterrados, junto con figuras de animales esculpidas, estatuas antropomorfas que llevan a los arqueólogos a pensar que se debía a la relación existente entre los jefes de los linajes basado en la ideología de esa época. Eso es expresado en las pinturas de las casas como Katalyok, en relieves de animales, en pilares de piedra con formas muy perturbadoras. Durante el periodo acerámico tardío, la sociedad era más grande, por lo tanto sus casas eran más complejas, implementando nuevos sistemas individuales de almacenar alimento. Esta novedad se cree que fue porque debido a la posición igualitaria de la acumulación por ciertos linajes. El nuevo sistema era individual. Para almacenar alimento, estos se almacenaban en la parte inferior de las casas de 2 pisos. La fragmentación de los asentamientos grandes a finales del periodo acerámico hizo posible la pluriculturalidad. Se comenta que la razón fue el agotamiento de recursos debido a la explotación de estos, y las personas se dispersaron en grupos pequeños para aprovechar los pequeños recursos que restaban. Se dedicaron a la vida agropastoril, que fue la razón para empezar una vida sedentaria. Con el paso de los años, estos fueron expandiéndose, formándose poblados en China. Las decoraciones en cerámica pasaron de impresiones de cuerdas esculpidas de formas geométricas. Las decoraciones en cerámica pasaron de impresiones de cuerdas a esculpidas en formas geométricas de animales. La fase precerámica se encuentra en el sur de Asia, en África. A principios del Neolítico, la difusión de este periodo se apreció en los grupos nómadas, ya que las condiciones del lugar no eran las mejores por el desierto del Sahara. En América, la urbanización estuvo retrasada, estando en 2 zonas registradas el asentamiento permanente, como en Colombia y Ecuador. En Norteamérica aparece hasta 4000 años antes de Cristo, pero estos asentamientos permanentes, entre comillas, parecía más apuntar a que servían como reuniones temporales. Entonces, no fue hasta el primer milenio después de Cristo que se registra urbanización estable en el suroeste de Estados Unidos, con casas de adobe y centros ceremoniales. Muchas gracias por su atención. Tengan todos un excelente día. Hasta luego.